muchísimas gracias, Antonio. Es un placer estar hoy aquí. La verdad que cuando me dijeron que Agrobank organizaba este evento, no pude decir que no, así que muchísimas gracias por la invitación. Os voy a hablar un poco acerca de cómo procesar proteínas vegetales, atendiendo un poco a su calidad tecnológica y cómo evaluar esa calidad. ¿Cómo podemos? Bueno, uno de los principales problemas, desafíos de estas proteínas vegetales es cómo los podemos incorporar en la matriz alimentaria, es decir, en los alimentos que consumimos. Pues actualmente hay dos enfoques. El primero sería el de enriquecer productos normalmente ricos en carbohidratos a base de cereales, ya sean horneados o extruidos, como pan, pasta, snacks o galletas, con estas proteínas vegetales. Y el segundo enfoque sería el del total reemplazo de esa proteína de carne por proteína de origen vegetal y elaborar lo que conocemos como análogo cárnico. Y si os fijáis en la microestructura de todos estos productos es totalmente diferente, por tanto no le podemos pedir a la proteína que se comporte igual en todos esos escenarios. En algunos casos lo que queremos es que la proteína se disperse bien, se solubilice bien para incorporarlo en la matriz. En otros casos queremos que esa proteína sea capaz de formar una estructura de gel fuerte, o en otros casos, como en la figura de la derecha, lo que vamos a pedirle a esa proteína es que sea capaz de formar esas fibras que imiten a la carne. En el caso de las estructuras fibrosas se producen mediante diferentes tecnologías, no voy a hablar de ellas, pero la principal que se utiliza en la industria alimentaria es la extrusión, que Carlos os va a hablar luego de esta tecnología, que es la principalmente utilizada para la elaboración de estas texturas fibrosas o anisotrópicas. Y en el caso del enriquecimiento de productos a base de carbohidratos, si nos fijamos en detalle en qué hay dentro de esos alimentos, creo que todo el mundo, si sois de tecnología de alimentos, conocéis al almidón. El almidón es uno de los principales polímeros en estos alimentos y es responsable en mayor parte de la estructura y la textura de los productos a base de cereales. Y todos estos productos van a sufrir de un proceso hidrotérmico con agua y temperatura, y lo que le va a ocurrir a ese almidón es que va a perder esa estructura semicristalina nativa. Como veis en el vídeo, va a empezar a hincharse, a absorber agua, hasta que llegue un punto en el que esos gránulos de almidón no pueden absorber más agua y digamos que explotan o gelatinizan, que es el término con el que se conoce. ¿Y qué le ocurre a ese almidón? Se encuentra en un estado muy amorfo, un estado muy inestable que va a hacer que tienda a reasociarse consigo mismo de nuevo y formar, si estamos hablando de una estructura más básica, de un gel, o si estamos hablando de un producto final, de la textura de ese alimento. Pero es que además esta reasociación, que se conoce como retrogradación del almidón, va a evolucionar con el tiempo. Todos conocéis el endurecimiento del pan o el endurecimiento de un bizcocho, y se debe a que ese almidón con el tiempo se reasocia todavía más, forma más puentes de hidrógeno y se produce una pérdida de calidad y un endurecimiento o una sinéresis si estamos hablando de otro tipo de producto. Y estos son problemas a la hora de trabajar con estos productos. Por tanto, si nosotros queremos incorporar estas proteínas de planta, tenemos que tener en cuenta que van a interactuar con esos polímeros, con esos almidones que tenemos dentro del alimento. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer de forma distinta en función del estado en que se encuentre. La proteína puede estar nativa o puede estar más desnaturalizada, y eso está fuertemente ligado al proceso de extracción con el que obtengamos esa proteína. También va a depender de la composición de esa proteína. No todas las proteínas, ya lo hemos visto, no todas son iguales. Habrá fuentes que tengan más albúminas, más globulinas, más gliadinas, etcétera. Y además el procesado también va a definir qué proteínas extraemos preferencialmente, es decir, tenemos que tener en cuenta que estas proteínas van a actuar de forma diferente en la matriz, van a competir también por ese agua disponible durante el procesado y van a limitar, puede que limiten la funcionalidad de ese almidón y alteren la estructura de ese alimento y por tanto las propiedades físicas. Por tanto, si nosotros queremos desarrollar productos enriquecidos con estas proteínas vegetales con una funcionalidad que sea óptima y a la vez también tratando de ser sostenible, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, tenemos que entender la complejidad de nuestros ingredientes proteicos, porque las proteínas vegetales son muy complicadas, luego lo veremos. También tenemos que desarrollar procesos que sean orientados a cada fuente de proteína, ya sea tanto en la extracción como en la producción del alimento final. Y también
sumamente importante partir del mejor material de partida para elaborar esos ingredientes, es decir, técnicas de selección y de mejora de variedades para trabajar con cultivos ricos en proteína. No hemos hablado mucho esta mañana de esto, pero bueno, no sé cuánto sabéis del tema, pero normalmente para obtener concentrados y aislados de proteínas se utilizan distintas operaciones unitarias que acaban dando diferentes niveles de pureza. Normalmente tenemos que romper el tejido para poder extraer la proteína y luego solubilizarla o separarla con distintas técnicas. Normalmente hablamos de concentrados y de aislados, los aislados con mayor pureza, y normalmente los aislados, para poder obtenerlos, utilizamos técnicas de fraccionamiento en húmedo. La más conocida, la que más se utiliza en la industria alimentaria, la solubilización alcalina de esa proteína y su precipitación en el punto isoeléctrico. La mayoría de los aislados que veis comerciales se obtienen así. Pero también podemos obtener concentrados que son menos puros, pero se obtienen, sobre todo en el caso de las legumbres, por fraccionamiento mecánico, separación por aire, que separa las proteínas de los almidones. Y esta técnica, ¿qué permite? Permite mantener la proteína en un estado nativo, más nativo que si trabajamos con aislados, generar menos subproducto, pero a la vez vamos a arrastrar otros componentes no proteicos que pueden o no pueden ser beneficiosos. En el caso de los concentrados también puede que arrastremos factores antinutricionales que pueden afectar a esa digestión de las proteínas. Entonces es importante saber conocer el proceso de estas proteínas. Os muestro aquí un caso práctico con el guisante. Lo que veis a la izquierda es un aislado de guisante más purificado y lo que veis a la derecha es un concentrado. Ya de partida veis que el tamaño de esas partículas de proteína es totalmente distinto. Y eso se debe al tratamiento, al proceso de extracción, que en el caso del aislado lo que va a ocurrir es que va a desnaturalizar totalmente esa proteína, como vemos con calorimetría, y la proteína va a estar fuertemente agregada. ¿Cómo afecta esto a su funcionalidad? Pues afecta a la solubilidad. Vemos que el concentrado fraccionado en seco tiene casi más del doble de la solubilidad que el aislado obtenido en color rojo, obtenido por fraccionamiento en húmedo, y además la forma en la que gelifican es totalmente diferente. En color gris os muestro un perfil de temperatura, es básicamente un ciclo de calentamiento y enfriamiento simulando un procesado hidrotérmico, como el que se podría hacer con la elaboración, por ejemplo, de un bizcocho. Y en color rojo vemos de nuevo que el aislado competiría por ese agua al principio del procesado, mientras que en el caso del concentrado en azul empezaría a competir por ese agua una vez que se haya desnaturalizado, es decir, se van a comportar de forma distinta cuando los incorporemos en la matriz alimentaria. Pero es que no solo eso, es que la historia es más compleja todavía porque incluso trabajando con el mismo tipo de procesado, es decir, extracción alcalina, precipitación isoeléctrica, con el mismo material, es decir, harina de guisante, cuando obtenemos esos aislados en función de la variedad, aquí tenéis 6 variedades distintas, vemos que la capacidad de gelificación es totalmente diferente. ¿Y esto a qué se debe? El contenido de proteína es muy parecido, pero es que tenemos que tener en cuenta que a pesar de que en estos aislados el contenido en proteína es de un 80%, en estos aislados, que la pregunta es si los tendríamos que llamar realmente aislados, tenemos un 20% de otros componentes que van a afectar a la funcionalidad de nuestras proteínas vegetales. Tenemos minerales, los minerales pueden actuar como, algunos son cosmotropos, que también se conoce como efecto salting out, que son estabilizantes de esas proteínas, o podemos tener el caso contrario. También tenemos en mayor cantidad en el concentrado, pero también en los dos aislados que veis en amarillo y naranja, una cantidad importante de carbohidratos. Y estos carbohidratos, bueno, pueden ser fibras de pequeño tamaño como los galactoligosacáridos, pero también pueden ser fibras de alto peso molecular o incluso almidón, que van a afectar a la funcionalidad de nuestros aislados. La presencia de glucosa en el análisis monomérico nos dice que tenemos almidón. O sea, ese almidón puede afectar a la funcionalidad de la proteína, por ejemplo, afectando a la separación de fases durante el proceso de extrusión y ayudando a la formación de fibras. En el caso de la fibra de alto peso molecular vemos que tenemos pectina. La pectina, además de también favorecer una separación de fases, es un carbohidrato aniónico, tiene carga. ¿Qué quiere decir esto? Que puede interactuar de forma electrostática con esas proteínas y de nuevo afectando a su funcionalidad.
Por tanto, debemos conocer en profundidad nuestro material de partida si queremos entender o incluso predecir cómo se va a comportar dentro de un alimento. Aquí os muestro un ejemplo práctico en el que hemos trabajado con guisante. Arriba veis una matriz en la que solamente hay almidón, ese es el gel que se forma tras el proceso de calentamiento y enfriamiento, y en las imágenes de abajo vemos qué ocurre cuando introducimos la proteína en ese procesado. La proteína está teñida en color naranja. Lo que cambia en los almidones de arriba, que son todos de maíz, es el contenido en amilosa. De izquierda a derecha tenemos más amilosa. Y lo que vemos es que cuando incorporamos la proteína de guisante, también en función de la matriz de carbohidratos que tengamos, la proteína, en algunos casos, como en el de la izquierda, que es un almidón Woxy, se encuentra atrapada dentro de una red de almidón, mientras que en el caso de trabajar con almidones con alto contenido en amilosa, que tienen un hinchamiento más tardío en el procesado, lo que ocurre es el efecto contrario, es la proteína en color naranja la que está encapsulando esos gránulos de almidón. Y esto afecta de forma tremenda a las propiedades mecánicas o las propiedades de textura de esos geles mixtos proteína-almidón, y vemos que solamente en el caso en el que tenemos la red de proteínas rodeando a los gránulos de almidón, solamente en ese caso conseguimos reducir la retrogradación o el endurecimiento de esas matrices mixtas. Y bueno, esto es un poco más, no voy a entrar mucho en detalle porque es un poco, creo, demasiado científico, pero básicamente eso se debe a dos fenómenos. Por un lado, las proteínas son capaces de fijar más ese agua, de agarrar más fuertemente ese agua que los almidones y reducen el agua disponible, y eso ocurre en los tres tipos de geles. Pero a lo que se debe el menor endurecimiento en ese tipo de gel con almidón de alta amilosa es que en ese caso la proteína de guisante es capaz de disminuir la retrogradación de ese almidón, y por tanto podríamos conseguir, seleccionando el tándem adecuado de proteínas y carbohidratos, un menor endurecimiento y una mayor vida útil de productos enriquecidos en proteína, con lo cual también tenemos que prestar atención a esas interacciones con otros componentes. En este caso hemos pasado de un ejemplo que podría ser más un tipo procesado, un tipo horneado, y a ver un ejemplo práctico con la extrusión. Lo que os quiero mostrar aquí es cómo afecta el procesado, bueno, tanto la fuente como el procesado, a las características de extruidos. En este caso trabajamos de nuevo con aislado de guisante y comparamos su potencial para ser extruido y formar esas fibras con proteínas concentrado en el medio y a la derecha aislado de proteína de cáñamo, que es el subproducto, el cake, que queda después de haber extraído el aceite de cáñamo. Y básicamente queríamos ver si hay otras proteínas alternativas al guisante que también puedan utilizarse para elaborar estas texturas fibrosas de los análogos cárnicos que simulen a la carne animal. Y bueno, vimos que la proteína llamada edestina, que es la principal globulina del cáñamo, es altamente hidrofóbica en comparación con el guisante, con lo cual para poder ser extruida tuvimos que crear un sistema multifásico con algo que fuera hidrofílico, en este caso utilizamos almidón de maíz, y así poder extruir esas proteínas, porque además el almidón favoreció esa separación de fases y evitó que esas fibras que se forman en el extrusor se juntaran, ayudando a mantenerlas separadas. ¿Y esto en qué se tradujo? Pues se tradujo en que obtuvimos estos tres tipos de análogos cárnicos, y en el que podemos ver en las imágenes que el nivel de anisotropía o fibrosidad de los análogos elaborados con el cáñamo es mucho mayor, con estructuras más fibrosas que pueden recordar a la carne animal. Y es que incluso el concentrado, que solamente tiene un 60% de proteínas, es decir, no siempre tenemos por qué ir a un aislamiento de un 80% o de un 90%, a veces un 50 o un 60 es suficiente, somos capaces de formar esas fibras. Y además la textura era mejor porque no era tan gomosa ni tan correosa como en el caso del aislado de cáñamo de mayor pureza. Y, es decir, podemos trabajar con ingredientes que sean más sostenibles desde el punto de vista de su producción. ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Con los niveles de factores antinutricionales. Ahí vemos que el ácido fítico, que es muy termorresistente, no se elimina con la extrusión y está presente en más del doble de cantidad en el caso del concentrado.
Y el segundo ejemplo que os quiero mostrar con la extrusión, hemos visto cómo afecta el proceso de extracción, y aquí os voy a mostrar la influencia del origen botánico. No todas las proteínas vegetales son capaces de formar esas estructuras fibrosas y anisotrópicas. Lo vemos en esta imagen. Las que están en color verde son las que fueron capaces de formar esas estructuras de fibra, la soja, la calabaza o el frijol verde, y seguidos del gluten, mientras otras, como por ejemplo el arroz, no fueron capaces de formar esas estructuras fibrosas tras el proceso de extrusión. Lo que hicimos aquí para poder entender cómo se formaba la estructura es evaluar un montón de características, tanto de las proteínas de partidas, que en este caso fueron proteínas puras sin mezclar con almidón, como de los productos finales extruidos, para entender a qué se debía esa textura de los análogos. Y bueno, encontramos, no voy a entrar en detalle, pero encontramos que la composición de esas proteínas es muy importante, y también la capacidad de formar estructuras ordenadas, y también la presencia de otros componentes no proteicos también fue importante a la hora de formar esas estructuras, tanto polisacáridos neutros como aniónicos, como la presencia de minerales afectó a esa formación de la estructura. Y finalmente, el último caso que os quiero mostrar, ya hemos visto cómo es importante el origen botánico de esas proteínas vegetales, su proceso de extracción, pero también es importante partir del material de partida para elaborar nuestro ingrediente que sea óptimo. En este caso, el ejemplo que os muestro es con lupino o altramuz, que es una leguminosa que tiene un alto contenido en proteína muy similar a la soja, y además es un cultivo que se adapta muy bien a distintas condiciones climáticas, lo que le hace pues ser un buen candidato para su uso como proteína vegetal. ¿Cuál es el principal inconveniente que tiene este altramuz? Pues como no quiere que se le coman, tiene estos compuestos tóxicos que se llaman alcaloides quinolicidínicos, que son básicamente un metabolito secundario que genera el altramuz como mecanismo de defensa, y que es tóxico tanto para el ser humano como para los animales. Y si nosotros queremos utilizar ese altramuz para consumo humano, lo que tenemos que hacer es bien eliminarlo, los alcaloides, con un procesado post cosecha, que puede ser un simple remojo, que se solubilizan y se eliminan, o lo que creemos que es más conveniente es trabajar con selección de cultivos y de variedades que tengan un mayor contenido en proteína y una menor presencia de estos compuestos tóxicos que genera la planta. Este estudio se realizó en mi anterior institución, la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, y lo que hicimos básicamente fue cultivar 22 variedades distintas de altramuz, en este caso altramuz azul, y se hicieron crecer en los invernaderos de Agrofood Park bajo las mismas condiciones, tanto de temperatura, de humedad como de suelo, condiciones controladas para las 22 variedades. Y tras 4 meses de crecimiento de la planta se recolectaron las nuevas semillas, que son las que veis en la imagen, y estas nuevas semillas son las que analizamos. Las semillas se molieron en forma de harina para evaluar sus características, y también obtuvimos aislados proteicos a partir de esas harinas, utilizando el procesado más común, que es el de extracción alcalina que os he comentado antes, y su precipitación isoeléctrica. Y ya vimos de partida que la cantidad, o sea, el rendimiento de esos aislados varió mucho entre unas variedades y otras, y que estaba fuertemente ligado no solo al contenido de proteína de la harina de partida, sino también al tamaño de la semilla y a la presencia de esos minerales que os he comentado antes, que pueden tener efectos estabilizantes o desestabilizantes en las proteínas. Y además vimos que también había diferencias en la composición proteica, y pudimos identificar variedades que eran más ricas en la conglutina llamada alfa-conglutina, que es una conglutina similar a la legumina del guisante, y que puede ser más beneficiosa porque tiene mayor capacidad de formar geles. Entonces pudimos identificar de nuevo diferencias entre variedades. Y por último, también evaluamos esos alcaloides, ese factor antinutricional que además es altamente tóxico. Se extrajeron esos alcaloides y se evaluaron, y de nuevo vimos que había diferencias entre las variedades. Había variedades que podían ser más aptas, más seguras para el consumo humano, con un nivel de alcaloides por debajo de las 200 partes por millón, y por tanto seguro, ya que algunas legislaciones europeas, neozelandesas y australianas estiman que el límite tiene que estar por debajo de las 200 ppm para el consumo humano.
Pero, no obstante, lo que sí que vimos es que a pesar de que había variedades que tenían un contenido muy alto de estos componentes tóxicos, en todos los casos el aislamiento para obtener estos aislados proteicos dio lugar a una disminución de los alcaloides por debajo del límite legal. Y esto nos permitió encontrar lo que llamamos como variedades de alto rendimiento, que fueron variedades que tuvieron un alto contenido en proteína, alto rendimiento y bajo contenido en alcaloides. Y con esto me gustaría terminar la charla, de nuevo subrayando la importancia de conocer en profundidad nuestros ingredientes proteicos para poder procesarlos de la forma adecuada, las estrategias de mejora o de selección genética que son importantes tenerlas en cuenta. Recordar que cuando hablamos de aislado proteico no es tan aislado como parece, sino que tenemos otros componentes que también afectan a su comportamiento durante el procesado alimentario y que a veces no es necesario trabajar con esas fuentes tan purificadas, que podemos trabajar con concentrados que nos permitan utilizar esos componentes no proteicos para ayudarnos en el procesado, ya sea la creación de fibras o texturas más tiernas. Y, por último, tenemos que entender cómo esas proteínas interaccionan con otros componentes de la matriz para desarrollar los alimentos ricos en proteínas con las propiedades físicas adecuadas. Y una vez que seamos capaces de entender todas estas características de la proteína, seremos capaces de desarrollar esos alimentos ricos en proteína que puedan alimentar a la población. Y con esto me gustaría terminar dando las gracias. Gracias por escucharme y gracias en especial al grupo InnoGrain Lab de la Universidad de Valladolid y bueno, pues a las fuentes de financiación. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por esta interesante charla. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Perfecto. Bueno, Laura, lo primero felicitarte por la presentación, pero sobre todo felicitarte por la línea de trabajo, que es súper interesante. Tengo una curiosidad. ¿Cualquier fuente de proteínas es susceptible de ser concentrada o aislada? Por ejemplo, ¿yo puedo tener concentrados o aislados proteicos a partir de cacahuete? Uy, con cacahuete no he trabajado nunca. Vale, a partir de almendra, a partir de nuez, a partir de frutos secos. ¿Sería susceptible o por su composición rica en ácidos grasos me perjudicaría? Claro, quizá ahí habría que desgrasar primero. Yo en el caso del altramuz, que tiene como un 10% de proteína, no desgrasé. Y es verdad que parte de la grasa se quedó fuera. Yo lo que sí que diría que para hacer un concentrado en seco, si no tienes almidón es muy difícil hacer ese fraccionamiento de aire, porque necesitas tener dos tamaños distintos, pues la proteína del almidón para poder separarlos en dos fracciones. Y creo, bueno, el cacahuete creo que no tiene almidón, los frutos secos me parece que tampoco. Entonces ahí sí que hay otros procesos, porque para el altramuz se ha hecho que es con una separación por un proceso que lleva como cargas. No me acuerdo cómo se llama, Es una técnica de fraccionamiento que es más sostenible, es en seco, la están haciendo, sé que un grupo en Holanda, en Wageningen, y yo creo que con esa técnica sí que se podría fraccionar en seco. Y en cuanto a purificar, yo creo que siempre es posible purificar lo máximo que puedas. Ahí tienes que balancear rendimiento frente a pureza, pero desde luego concentrados en todas y aislados, metiéndole muchos tratamientos enzimáticos, térmicos u otras operaciones, sí que se podrían tener de una misma fuente. ¿Más preguntas? La verdad que a mí me ha sorprendido que haya 22 variedades de altramuz. Hay muchísimas más. Me imagino que habrá muchísimas más, pero ya solamente con 22. Sí, no lo he mencionado bien. Unas eran variedades ya comerciales y otras eran cruces que realizaba la empresa Nordic Seed. O sea, eran variedades todavía en fase experimental, que no están en el mercado, no están aprobadas. Eran mitad y mitad más o menos. Pero hay muchísimas variedades y muchas especies de altramuz. De grandes conocidos. Sí. Muchas gracias. Luego hablará Rubén. Gracias.